pausar y reanudar grabación. Recording stopped. Listo. Recording in progress. Bueno, pues de acuerdo a lo prometido en la breve sesión del viernes, en donde pues la corté lo más que pude, porque pues era el santo de doña Patricia, mi señora esposa, a quien quería yo celebrar, y así lo hicimos un poquito después de terminada la sesión con ustedes, los que estuvieron conmigo el viernes, que eran casi 70, hubo un magnífico quórum. Espero que hoy siga aumentando, aunque bueno, pues ya sabemos que esto del puente siempre afecta el quórum, ¿no? Pero bueno, voy a platicarles hoy de un doble tema, no por separado, no primero uno y luego otro, sino un tanto como revueltos, como fusionados en uno solo. Y el tema al que me voy a referir con muchísimo gusto, pues es al personaje principal traidor de nuestra historia, conocido como Benito Juárez García, y pontificado, ensalzado, glorificado y casi canonizado por las logias masónicas como el benemérito de las Américas, cuando en realidad debería ser execrada su memoria, entendiendo por execrado algo peor que tirar a la basura. La execración dirigida a un personaje en términos humanos es justamente la de colocarlo en el lugar más inicuo, más abyecto posible, porque ¿qué no hizo que fuera una obra de suyo execrable? Traidores, mentiras, vendepatrias, huidas, etcétera, de tal manera que hoy vamos a ver este personaje, pero a la luz de lo que es el vicio opuesto a la magnanimidad, que se llama la pusilanimidad. ¿Qué es esto de la pusilanimidad? Bueno, comenzaré por explicar su origen semántico. Pusilanimidad viene de dos términos latinos, puchila y ánima. Entonces, ¿y qué significa puchila? Escrita puxila, con doble L, puxilla. Significa niñita menor de 5 años. O sea, una criaturita indefensa, tierna, ingenua, menor a 5 años. Para el mundo romano era merecedora esa criaturita del nombre de puchila. Y de puchila y ánima se deriva entonces este vicio fantástico pero por maligno, por letal, por ahora sí que contrario a la magnanimidad, que es la pusilanimidad, formada pues por pusila y animidad, puchilanimidad. Espero que haya quedado suficientemente clara mi explicación acerca del origen de este vicio nefando, que es la pusilanimidad. Y digamos que es el vicio que se opone más frontalmente a la magnanimidad, que sería pues lo contrario, entendiendo por magna, lo máximo, lo superior, lo supremo en el ánimo de una persona, virtud que ya estuvimos viendo en sesiones pasadas, la magnanimidad. Ahora va a contrastar mucho esta virtud de la magnanimidad con su opuesto, la pusilanimidad. Y ya lo decía Platón desde hace milenios. Platón decía, y lo había repetido Sócrates, y después hace un tratado exquisito sobre este tema, nada menos que Aristóteles. Y nos dice entonces que la mezquindad de espíritu es la pusilanimidad, y es, decía para Platón en primera persona, creo yo, un alma que debe buscar siempre lo divino y lo humano en su plenitud y universalidad, pero no lo busca. No busca ni la plenitud ni la universalidad. ¿Qué es entonces lo que busca?
esta pusila ánima, alma pequeña, es la que se niega a la grandeza, es la que es... pero ojo, no se niega a la grandeza nada más porque sí, o nada más es el hecho de negarse a la grandeza. Es algo muchísimo peor. Es negarse a la grandeza pudiendo aspirar a ella. Y no solo, siendo capaz, con las dotes naturales, con los conocimientos, los talentos, las virtudes, las habilidades, siendo capaz de alcanzarla, prefiere el pusilánime, como Juárez, quedarse en lo más pequeño posible. Trátase también, esto lo dice Aristóteles, trátase de una falta grave, muy grave, contra la virtud de la esperanza. Trátase de una desesperación ilegítima que indebidamente aparta al alma de lo que es grandioso. Recurriendo, como siempre lo hago, para hacer mis escritos. A ver, voy a silenciar al grupo porque se oye mucho estruendo por ahí y no sé de quién proviene. Siguiendo pues a Santo Tomás, nos platica que la causa de la pusilanimidad son básicamente dos, una doble causa, dos categorías: las intelectuales y las del espíritu volitivo, de la voluntad, las referentes al intelecto y las referentes a la voluntad. Cuando se habla de la pusilanimidad nacida de una causa intelectual, se describe como la ignorancia en la que el alma se encuentra dentro de su propio estado, dentro de sus capacidades y dentro de su vocación, totalmente alejado. Ese espíritu pusilánime, alejado de aquello que pudo haber sido y nunca ha sido, y nunca fue, y mientras siga siendo pusilánime, nunca será. La aplica de una manera verdaderamente notable la pusilanimidad intelectual a Juárez. Explico por qué. Él estudió de niño y de adolescente en el seminario. Él conoció la doctrina católica. Él conoció la verdad. Él conoció a Cristo a partir de maestros brillantes que él tuvo en el seminario. Pero había algo que va a pintar a Juárez con un nivel de pusilanimidad verdaderamente gigantesco. ¿Y qué creen que fue? ¿Alguien sabe a qué le tenía miedo más que a nada Juárez, y que por lo tanto se quedó toda su vida sumergido en la más abyecta pusilanimidad? ¿Cuál era el miedo que nunca pudo superar? Temor al infierno. Bien, Ricardo, muy buena aportación, excelente respuesta. El miedo al infierno. El miedo al infierno, desde el punto de vista intelectual, es un miedo irracional. ¿Por qué? Porque es negarse a algo que conoció muy bien, y es la misericordia divina, que habita en el alma grande, porque el alma grande, el alma magnánima, que él jamás quiso tener, no se confía para salvarse en sus propios méritos. El alma grande, el alma magnánima, confía magnánimamente en la misericordia magnánima, infinita de nuestro Señor. Claro, hace todo lo posible por mantenerse en estado de gracia. Pero su magnanimidad, la magnanimidad nos lleva a estar conscientes de que finalmente la gracia nos es infundida a todos, por Dios, y que solamente aquellos que la rechazamos por pusilánimes, por convenencieros con el mundo, somos los que finalmente, o son los que finalmente habrán de condenarse. Así que, comentando justamente la primera causa que varios siglos antes, más de 1000 años antes de que naciera Juárez, ya conocíase muy bien en el ámbito de la Iglesia, es pues la causa intelectual que, repito,
es la ignorancia en la que el alma se encuentra acerca de su propio estado, acerca de sus propias capacidades y sobre todo acerca de su propia vocación. Pero Juárez no era cualquier sujeto, era muy inteligente, muy astuto, lo cual no hay que confundir con sabiduría y muchísimo menos con bondad, o con las virtudes superiores de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué nunca pudo entonces Juárez superar ese miedo irracional al infierno? Porque no cultivó la esperanza, no cultivó la fe y no cultivó la caridad, por supuesto. Ah, pero ¿qué tal si fue lo que cultivó? El afán de poder, el afán de poderío. Para lo cual los hombres inteligentes de aquella época, como los de ahora también, saben muy bien que pueden escalar las cumbres del poder desde la masonería. Y que la masonería les va a pedir a lo largo de su vida, mientras van subiendo del grado 1 al grado 11, según la confesión o según el tipo de masonería que se practique, y la más conocida hasta el grado 33, cada grado les va pidiendo un juramento nuevo, a la vez que les va disque otorgando un conocimiento nuevo también. Así que entonces se negó a sí mismo a medir sus fuerzas y realizar lo que estaba a su alcance desde el punto de vista de la inteligencia. Nos dice Santo Tomás que esto también es lo que yo he dicho muchísimas veces, y ya parezco cuando lo digo disco rayado, pero vale la pena repetir el concepto: ignorancia culpable, ignorancia invencible, perdón, en grado culpable, o ignorancia culpable en grado invencible. El orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Bueno, pues porque proviene de la pereza de la inteligencia, en razón de la cual desdeña medir sus fuerzas o realizar lo que está a su alcance. ¿Qué hubiera estado al alcance de Juárez? Ha tenido a sus fuerzas, a sus dotes intelectuales, a las oportunidades que tuvo de hacerlo. Hubiera podido luchar por el poder en buena lid, por su inteligencia, por su cultura, por sus conocimientos, pero a lo que se negó fue hacerlo por medio de las virtudes humanas mínimas requeridas para alcanzar la magnanimidad, y entonces él prefirió quedarse en la pusilanimidad intelectual. Pero esto no es todo. Santo Tomás también nos habla, y yo saco aquí algunas notas escritas por él en la Suma Teológica, que viene también la causa ya no racional, ya no atribuible a la inteligencia, sino la causa atribuible a la voluntad. O sea, la culpabilidad volitiva, la culpabilidad de la falta de fuerza, de falta de voluntad para aplicarse a las tareas magnas del espíritu valeroso, del espíritu fuerte, en el sentido de la fortaleza. Y entonces aquí yo puedo decir, sin ánimo, sin el menor temor a equivocarme, después de leer ampliamente a estos autores, Santo Tomás, su maestro, a San Buenaventura y a otros de esa talla, de ese nivel, que viene a escala volitiva la pérdida de la magnanimidad y el ingreso a la pusilanimidad por la seducción de los placeres, sobre todo de los placeres carnales, aunque en Juárez el máximo placer nunca fue el placer carnal. Que se sepa, pues no tuvo una vida sexual desordenada, parece ser que hasta donde conocemos su historia, pues vivió al lado de Margarita Maza de Juárez toda su vida, y hasta donde se sabe, pues ella nunca se quejó de un adulterio.
Lo chistoso, lo trágico, es que esta misma lealtad que tuvo para con su esposa, no la haya tenido para quien le dio inteligencia, conocimientos, la que le ayudó a desarrollar sus virtudes de niño y de adolescente, la que le dio a conocer la verdad, la Iglesia Católica. Así que esta seducción volitiva, atribuible a la voluntad y no a la inteligencia, ahoga en el alma, como lo ahogó en el gusto de Juárez, ahoga el gusto por la grandeza y la acobarda ante lo que se muestra como demasiado arduo. ¡Ah, qué arduo fue para Juárez, por ejemplo, enfrentar a sus adversarios! Adversarios nobles, adversarios católicos, adversarios que no le podían hacer ningún daño, ni físico, ni económico, ni moral, ni de ningún tipo, que fueron las personas que él más persiguió, a los prelados de la Iglesia Católica, a los sacerdotes de la Iglesia Católica, a los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, a los que él tuvo a bien desterrar del territorio mexicano, con todo y que muchísimos de ellos eran mexicanos de nacimiento. Así que este hecho juarista es probablemente el más tremendamente claro acerca de su excesiva pusilanimidad. Una persona demasiado delicada, una alma impura, una alma en busca de la grandeza pero no conseguida en buena lid, está condenada a la pequeñez. Y Juárez quedó condenado a la pequeñez a lo largo de toda su vida. Y desde luego no lo hace grande, ni lo hace magnánimo, ni lo hace virtuoso, sino todo lo contrario, el hecho de que haya asumido la presidencia de la República hasta en 6 ocasiones, probablemente un mínimo de 5, pero de modo tramposo, de modo fraudulento, o aprovechando la muerte de algunos de sus adversarios políticos, pero generalmente a la mala. Así fue como gobernó alrededor de 15 o 17 años. Haremos posteriormente, al ver su biografía, la cuenta exacta de cuánto tiempo duró destruyendo, entregando y traicionando a nuestra querida patria. Probablemente tanto la pereza como la lujuria y el afán de poder embotan la inteligencia y así apocan los deseos de la grandeza. Y la causa volitiva principal de la pusilanimidad es el pánico a fracasar en empresas, ¿sí?, que equivocadamente considera superiores a sus fuerzas. ¿Qué fue entonces lo que con su temor al infierno Juárez temió? Temió condenarse. Temió no tener la suficiente fortaleza, las suficientes virtudes, virtudes naturales. Vamos, fe, esperanza y caridad son virtudes superiores, pero ni siquiera tuvo las naturales, porque fue vencido facilísimamente por la pusilanimidad ante el temor a fracasar, porque equivocadamente consideró a la empresa que le había sido atribuida, que le había sido confiada, temió fracasar. ¿Cuál es la empresa que todos tenemos? La más importante de nuestra vida, pues salvar nuestra alma. Es la principal empresa. No tenemos otra principal empresa más que esa. Y todas las demás empresas son secundarias o están subordinadas a la máxima empresa de salvar nuestra alma. Bueno, él se negó a salvar su alma y cuenta, como lo decíamos antes de comenzar la sesión, cuenta la historia, y aquí vale la pena referirme ya con un quórum muchísimo mayor que el que teníamos cuando andábamos comentando esta triste historia, que el señor obispo de León,
cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, lo vio el día que se murió, en el momento que él muere, ve cómo su alma cae al infierno. Entra al estar celebrando misa, se desmaya en pleno altar, su sacristán se acerca a asistirlo, le pregunta qué le pasa, y ya despierto y recuperando la lucidez, les cuenta a los oyentes que lo rodean: acabo de ver caer el alma de Juárez al infierno. Y bueno, todos sabemos que Juárez murió de angina de pecho, una enfermedad cardiovascular a la que así se le llamaba en la época, rodeado de masones que le impidieron, y él además se negó a acceder a los últimos auxilios espirituales, ni confesión ni comunión, y por lo tanto ni siquiera arrepentimiento. Entre que le empieza el ataque cardíaco y rinde su espíritu al Señor, pudieron haber pasado algunos segundos o algunos minutos. Algunos médicos dicen que hasta puede ser cuestión de horas entre la muerte aparente y el rigor mortis, o muerte irreversible, donde ya el cerebro empieza a descomponerse. Y no sabemos si en ese lapso de unos cuantos segundos o de unas cuantas horas, Juárez haya tenido tiempo de arrepentirse. A ciencia cierta, así como que 2 por 2 son 4, no lo podemos saber. Pero desde luego, lo que sí nos inclinamos a creer, más que a saber, a creer, es el testimonio de una persona que no tenía por qué sufrir esa visión y tampoco tenía por qué contarla, o por qué, mejor dicho, mentir acerca de eso, porque era una persona que gozaba de una amplísima y bien ganada fama de persona virtuosa, el señor obispo de León, cuyo nombre por ahora se los debo, porque esta memoria de teflón que ya tengo a mis 80 y pico, pues no me permite recordar siempre todos los datos, pero estoy seguro que lo tendré a tiro de tecla. Ricardo, si nos puedes ayudar con esa búsqueda, te lo agradecería mucho, pero y si no, pues yo lo haré en la semana. De hecho, ya lo había adivinado y ya lo estoy buscando precisamente. Excelente. Bueno, continuando pues con la pusilanimidad a la vez que con Juárez, todo lo que mantiene al alma en el miedo, aquello que la desalienta, aquello a lo que teme, engendra la pusilanimidad. Y el ánimo de Juárez, lo que más privó, lo que más lo mantuvo sujeto a una absurda y perversa pusilanimidad, fue pues el miedo al infierno. La falta de fe en quién es Dios, remunerador, quién es Dios justo, quién es Dios misericordia, quién es Dios la verdad, el bien y la belleza sumos. Él sabía todo esto. Bueno, pues su alma quedó ultrajada por su propia pusilanimidad, quedando envilecida incluso ante sus propios ojos. Es el caso, pues, de un alma atribulada, abrumada de tristeza, demasiado triste, que queda como divorciada de los pensamientos sublimes y de la alegría que tenemos, los que tenemos esperanza y los que conocemos de muchas maneras la misericordia de Dios. El alma deprimida por el temor o la tristeza, digo yo, tengo el nombre. ¿Cómo se llamaba? El arzobispado de León, Guanajuato, fue erigido como tal en 1864 por el Papa Pío IX. Y su primer arzobispo, que fue de 1863 a su muerte en 1881, fue el arzobispo don José María de Jesús Díez de Solano y Dávalos. Magnífico. Díaz de Sollano, ¿no? Perdone, tiene toda la razón. Díaz de Sollano. Yo me acordaba del apellido Sollano, pero no de su nombre completo. Gracias, sí. Ricardo. Magnífica aportación.
queda grabada. José Antonio Lo voy Díaz, a poner en el chat. ponlo en el chat, por favor. Pero también mándamelo a mi WhatsApp, ¿no? Por favor, para difundirlo todavía más, lo más posible. Con todo gusto. Bueno, pues esta alma tribulada, el alma de Juárez, abrumada de tristeza, de mala tristeza, quedó divorciada de los pensamientos sublimes y de la alegría de la esperanza. ¿Por qué? Porque al divorciarse de la esperanza, al divorciarse de la alegría, de la fe y de la misericordia divina, el alma queda deprimida y ya no podrá remontar el vuelo. Con mucha facilidad esgrimirá la causa de lo que busca, que es los honores terrestres, los honores mundanos, que fue aquellos a los que prefirió Juárez, pues porque los tenía a tiro de piedra. Los tenía con el solo mover su manita y decir: sí acepto el juramento de odiar por toda mi vida y perseguir a la Iglesia Católica, y considerarla, y así proclamarlo, como la principal causa de las desdichas humanas, a la Iglesia Católica, no como la única y principal, o principal al menos, fuente de salvación. Y como dice Santo Tomás, regresando un poco a él, son dignos de alabanza los que desprecian los honores, de modo que no hacen nada improcedente para alcanzarlos, ni los aprecian en demasía. Pero aquí viene la acotación del santo. Pero sería igualmente reprobable despreciarlos, tanto que no se cuidara de hacer lo que es digno de honor. De este modo, trata del honor la magnanimidad, procurando hacer las cosas dignas de honor, pero no de tal modo que se estime en demasía el honor humano, sino, como lo decimos los alumnos que todavía conservamos el lema jesuita, ad maiorem Dei gloria, para la mayor gloria de Dios. Bueno, pues esto fue lo que Juárez se negó a hacer, y entonces se entregó, dentro de la máxima pusilanimidad posible, se entregó a un verdadero pecado, porque atenta contra la ley de Dios, puesta en el hombre por Dios, que nos impide, al atentar contra esa ley, nos impide desplegar toda la actividad de la que somos capaces. Me acuerdo en estos momentos de aquel modelo bíblico, de cuando nuestro Señor relata la historia anecdótica de aquel siervo malo que enterró el dinero recibido de su Señor, no queriendo negociar con él para no arriesgarlo. Así como por la presunción se sobrepasa la propia capacidad al pretender más de lo que se puede, así el pusilánime como Juárez falla en esa proporción con la capacidad propia al negarse a atender hacia aquello que le es proporcionado a la misma. Es un pecado tanto más serio cuanto que lo condena a la mediocridad. Aunque bueno, Juárez, más que un mediocre, fue un perverso, un verdadero perverso. Lo vamos a ver, vamos a comenzarlo a ver en un ratito más, a partir de una investigación muy seria que yo hago para escribir mi libro, Juárez, el tirano, asesino y traidor a México, en el cual me voy a basar, ya que lo tengo por ahí editado en PDF, y desde luego para la disposición de cualquiera que lo quiera adquirir, los rasgos principales de lo que en realidad hizo Juárez a través de sus grandes traiciones. Pero aquí no las vamos a llamar traiciones, las vamos a llamar, aunque lo son, las vamos a llamar de una manera más afortunada, las vamos a llamar grandes mitos sobre Juárez. Antes de terminar esta mezcla, esta mezcolanza, por así llamarla, de la pusilanimidad con la historia de Juárez, nos dice Santo Tomás que la pusilanimidad, fíjense qué grave,
La pusilanimidad, esta era una idea que yo no conocía hasta que leí a Santo Tomás hace unos días preparando el tema, que puede estar conectada profundamente con el orgullo, con la soberbia. ¿Por qué? Porque aunque esto suene a paradoja, la experiencia parece confirmar dicha aseveración. Sí, que la pusilanimidad está en íntima conexión con el orgullo o la la desbordante soberbia que aquí el doctor Angélico denomina con la palabra orgullo, pero yo la denomino con el nombre más contundente de soberbia. Por paradójico que esto nos pudiera parecer, no es raro que una persona esté tan aferrada a su propio juicio que se minusvalúe indebidamente, mientras los mejores jueces lo creen capaz de algún emprendimiento destacado. Y si se obstina en su apreciación de falta de autoestima, será a la vez desde diferentes puntos de vista orgulloso y desconfiado de sí mismo, y por lo tanto soberbio y pusilánime a la vez. Está escrito en la Biblia: el perezoso se cree más sabio que 7 hombres que profieren sentencias. Pero ¿acaso no nos relata la Escritura que algunos varones santos como Moisés y Jeremías, plenamente capaces de la misión que Dios les confiaba, sin embargo se rehusaron a ella? Bueno, y para esto voy a citar otro texto que me encontré por ahí, de Santo Tomás, que cita a San Gregorio Magno, uno de sus maestros, y dice: quizás hubiera sido soberbio si hubiese aceptado sin temor la dirección de su pueblo, y lo hubiese sido también de no haber obedecido el mandato del Señor. Refiriéndose a quién, a Moisés. Y agrega: Moisés y Jeremías fueron capaces de la misión a la que Dios los destinaba, y lo fueron por la divina gracia. Pero ellos la rehusaban al considerar la insuficiencia de su propia debilidad, aunque no de un modo pertinaz, no de un modo tosudo o terco, lo cual los hubiera llevado a la soberbia. Como se ve, pues, la pusilanimidad no es incompatible con la soberbia, porque además, ¿cómo voy a arriesgarme a perder? ¿Cómo voy a arriesgarme a algo que me coloca en peligro? Mientras que el magnánimo afronta el peligro, afronta el riesgo, afronta lo más difícil, aunque intelectual y afectivamente pudiera sentirse tentado a ceder ante la cobardía, ante el miedo, ante el temor. ¿Por qué? Porque el magnánimo no es, como les dijera, no lo es así de simple y ya. No, más bien la verdadera magnanimidad consiste en que, a pesar de que se tiene miedo a la humillación, miedo a la derrota, miedo a la propia debilidad, se decide confiar en Dios e incluso, como lo dice sabiamente Santo Tomás, confiar en los dones que Él me dio para lograr la hazaña que desde el punto de vista vocacional Él me está pidiendo que cumpla, mi vocación. Juárez se negó pues a vivir su vocación. Hubiera podido conservar a México como una potencia. Temió hacerlo, no lo hizo. Prefirió entregar, o mejor dicho, como Santana, otro cobarde, otro pusilánime, terminar de entregar a México a los Estados Unidos hasta la fecha, salvo un pequeño paréntesis donde Porfirio Díaz se puso con sazón a las patadas y logró nuevamente engrandecer a México, pero que finalmente fue obligado a dimitir por las mismas fuerzas masónicas a las que Juárez había sido tan obediente, tan sumiso y tan, no me gusta decir leal, tan apegado, sería la palabra más adecuada. Así que Juárez se negó a abrazarse con la verdadera grandeza, que es la grandeza de las cosas trascendentales, aquellas que, aunque parezcan pequeñas,
son de suyo cuando se realizan motivo de verdadera acción magnánima. En el caso de Juárez, vamos a ver por qué, pues fue una caricatura de magnanimidad. Juárez el impasible, Juárez el que huyó a los Estados Unidos con la bandera nacional envuelta en su pecho para salvar, al menos simbólicamente, la integridad de la nación mexicana atacada por los conservadores, cosa que es una gigantesca mentira, como lo vamos a ver, ya sea en esta o en sesiones sucesivas. Bueno, entonces, repito pues el concepto y quedémonos con él. El Juárez orgulloso fue una caricatura de la magnanimidad. Y esta caricatura procede de la pusilanimidad, que es una humildad viciosa y viciada, que es una falsa humildad. Ya vimos que la humildad viciosa puede nacer del orgullo, porque a este respecto nos dice San Juan Crisóstomo, y con esto cierro el ciclo en donde hago la mezcla de ambos conceptos, Juárez el pusilánime, la pusilanimidad y Juárez, para irnos, como lo prometí, a explicarles algunos de los grandes mitos juaristas. Dice San Juan Crisóstomo: ¿qué cosa más humillante para los hombres que sumergirse en la riqueza, en el poder y en la gloria? No se reconoce a Juárez por su enriquecimiento ilícito, al menos en la historia oficial, pero los que sí sabemos de la otra historia, sabemos que sí se corrompió, pero lo supo ocultar muy bien. Y en lo que nunca se midió, y fue demasiado ostensible, demasiado ostentoso, fue en la búsqueda del poder y la gloria. Hay en ello, dice San Juan Crisóstomo, una doble humillación. Esos infelices como Juárez, que se arrastran por la tierra, tienen la presidencia, por ejemplo, el poder, por ejemplo, la fama y la gloria, por ejemplo, los honores, por ejemplo, las tienen a la manera de los niños, que tienen por grandes las cosas pequeñas, es decir, sus juguetes. La analogía es perfecta. Juárez jugó con el poder y la gloria como un niño con sus juguetes. La opinión de los niños no demuestra que esos objetos sean grandiosos, demuestra solo que el espíritu que las admiran a esas cosas, que las poseen de manera díscola, como él poseyó el poder y la gloria, son en realidad débiles y soberbias, en el mal sentido de la palabra. Y ser hombre, haber llegado a la madurez de la edad y tener por gran cosa las mesas bien servidas, las prostitutas, el honor, el lujo y la gloria. Cierro aquí esta parte de mi explicación de hoy, sin dar todavía por terminada la sesión. Repito, ser hombre, haber llegado a la madurez de la edad y tener por gran cosa las mesas bien servidas, las prostitutas, el honor, la fama y la gloria. ¿Qué cosa más humillante puede existir? Ninguna. Cierro hasta aquí la cita de San Juan Crisóstomo, verdaderamente extraordinaria esta cita, y me paso a continuación a platicarles de manera introductoria, en los próximos minutos que nos quedan, el por qué la figura de Juárez ha sido tan esponjada. ¿Por qué ha sido Juárez elevado a la categoría de dogma oficial? Un dogma contenido en las toneladas, no estoy exagerando, toneladas de publicaciones de, llamémosle burlonamente, teología juarista, cargadas y recargadas de falsedades, generalmente escritas por hombres del pasado y del presente, de reconocida inmoralidad histórica. Esos hombres, esas personas, porque me cuesta trabajo llamarles hombres, esas personas malévolas,
con el culto a Juárez y otros del mismo cuño, han proclamado, se me escapó, perdón, han proclamado y siguen proclamando una verdadera impudicia en historia. Dicen, buscaba la cita y ya la encontré, dicen que esta ciencia, la historia, tiene por objeto material y formal la veneración de los héroes y la execración de los antihéroes o de los culpables. Nada más falso. La ciencia, verdaderamente ciencia histórica, no tiene ese objeto ni formal ni material, la de la veneración de los héroes, no. Entonces, ¿qué es lo que realmente es el objeto formal y material de la historia? La verdad. Darnos a conocer la verdad tan cercana aproximadamente o verídicamente y auténticamente, sobre todo con documentos, como lo vamos a hacer en estas sesiones, la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad y siempre la verdad. Claro, a veces es difícil juzgar acontecimientos del pasado con la óptica del presente, pero para eso son los documentos. Para eso son, por ejemplo, los tratados que con diversas naciones, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, firmó Juárez, en profundo detrimento de la nacionalidad mexicana, en profundo detrimento de los habitantes de este país. Y además, un detrimento tan profundo que se arraigó a lo más hondo de nuestra historia, y hoy más que nunca el juarismo está plenamente vigente en todo el país, en todas las escuelas públicas y aún incluso en muchas privadas, en todas las universidades del Estado y también, desgraciadamente, en algunas privadas. El mal juarista es como ese monstruo de la serie Alien, Alien 1, 2, 3 y 4, un monstruo invencible que aparece y reaparece y desaparece y vuelve a aparecer en mil y un formas, mutando hasta que una valentísima heroína protagonizada por aquella famosa actriz Sigourney Weaver logra vencerlo. Bueno, pues aquí no hemos tenido ninguna heroína semejante a esa analogía cinematográfica que hago de que finalmente Alien se ha vencido. No, Alien, ese sujeto extraño venido del espacio infernal, sigue en poder de México. Y hoy lo vemos más que nunca a través del peor de los gobernantes que hayamos tenido, a la par de Juárez, Manuel Andrés López Obrador. Y créanme, no hay odio para él, no hay odio. Sí hay desprecio, por supuesto, y no lo voy a negar. Sí hay coraje, sí hay indignación de mi parte. Por supuesto que las hay, pero no hay odio, porque no le deseo el mal a Manuel Andrés. Le deseo que se salve, le deseo que se convierta, le deseo que sea dócil a los innegables efluvios de la gracia divina que le deben estar llegando a su conciencia a todo momento. Eso es lo que le deseo. Pero que es el clon perfecto de Juárez, ni duda cabe. Y vamos a ver por qué. A lo largo de estas sesiones vamos a ver por qué esta manera de hablar de la historia resulta verdaderamente otra traición, ya no efectuada hoy por Juárez, sino por Malo, ya no efectuada hoy por Juárez, sino por la escuela que no tiene la magnanimidad, sino que vive en la pusilanimidad y que por lo tanto le impide propalar, propagar, dar a conocer la verdad histórica sobre esta nefasta figura que tantos males causó, sigue causando y causará a nuestra población mexicana. Bien, con esto terminamos nuestra exposición de hoy y antes de entrar a las falsedades, que van a ser 10 grandes falsedades sobre la actuación de Juárez a lo largo
de su vida, demos paso a sus preguntas, comentarios, aportaciones, opiniones y siempre cuestiones muy valiosas a las que todos ustedes generalmente nos hacen participar. Bien, adelante Ricardo, si quieres comenzar tú, por favor. Te escuchamos y luego Andrea.